Más tarde vamos a estar orando por Ashley, ¿ok? Me recuerda que es la niña de nuestro hermano Minor. Ella estuvo malita. Y vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 5 al 6. Gloria a Jesús. Si alguien se puede acercar al hermano Minor para que también él pueda leer la palabra. Gloria a Jesús. La palabra la leemos honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Amén. Y nos dice así: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Vamos a ver otra vez el número 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Puede sentarse, hermano. Vamos a retomar la predicación. La última predicación que les di de esta serie fue hace 2 semanas. Y hace 2 semanas le hablaba acerca, la serie es el peligro del descuido espiritual. Y le estaba hablando de, si muchos se recuerdan, es acerca del celular, ¿verdad? Le hablaba también que muchos de nosotros decimos que ya como estamos grandes se nos olvidan las cosas. Pero el problema, hermano, no es que estemos grandes, sino que es que le ponemos mucho tiempo al celular. Pero esta serie estamos hablando acerca del descuido espiritual. Estuvimos hablando que si una casa se descuida, y en unos cuantos años la casa, si no la habita, se va deteriorando. Y hablamos acerca de que las iglesias, hermanos, hoy nos vamos a concentrar en 5 iglesias. Y hablamos de que las iglesias del Nuevo Testamento, las que empezaron, esas iglesias no se derrumbaron porque hubiera persecución, no se derrumbaron porque hablaran mal de ellos, sino que se derrumbaron porque se descuidaron espiritualmente. Y el tema de hoy es las señales del descuido espiritual. Hoy vamos a ver, como les digo, estas 5 iglesias del primer siglo de la era cristiana. 5 iglesias que se descuidaron espiritualmente. Una de las mayores tragedias, hermanos, espirituales no es que la iglesia sea atacada desde afuera, sino que sea debilitada de adentro. En el Nuevo Testamento vemos iglesias activas, vemos iglesias que fueron fuertemente, iglesias poderosas, hermanos, iglesias que por fuera se podían mirar iglesias saludables, iglesias que estaban bien organizadas, iglesias con muy buena reputación, pero tristemente se descuidaron espiritualmente. Iglesias que al paso del tiempo se acomodaron, se distrajeron, se confiaron en sí mismos. Tenían una buena estructura, pero no había fervor. Tenían nombre que vivían, pero dijo el Señor Jesús que estaba muerta una de ellas. Tenían recursos económicos, pero no dependían del Señor. Este mensaje, hermano, no es solamente para las iglesias del pasado, del primer siglo, sino que este mensaje del descuido espiritual también es para la iglesia presente de hoy en día. Es para la iglesia Maranata,
Este mensaje es para cada uno de nosotros que formamos parte de la iglesia en el presente. Y vamos a mirar, hermanos, en Apocalipsis, que cuando el Señor se refiere, cuando el Señor escribe la carta a las iglesias, y le digo, vamos a hablar solamente de 5, y vamos a agarrar solamente 3 iglesias de lo que es Apocalipsis, y vamos a, si nos da tiempo, vamos a estar agarrando la iglesia de Corintios, y vamos a estar agarrando la iglesia de Gálatas. Vamos a dejar en Apocalipsis hay 5 iglesias a las cuales el Señor reprende, pero vamos a agarrar 3. Pero, hermanos, estudiando, y yo sé que usted mirando también, cuando el Señor Jesús le da la carta o le da el mensaje al apóstol Juan, le dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia, un ejemplo de Éfeso. Y los pastores, hermanos, tenemos una gran responsabilidad, porque cuando nosotros nos ponemos a estudiar acerca de las 7 cartas que el Señor le dijo a Juan que escribiera, no le está hablando individualmente a la congregación, que dijera, dile al hermano fulano de tal lo que está haciendo mal y se tiene que arrepentir, sino que en un gran peso lleva el pastor, porque el pastor, hermano, es el que permite muchas veces que se practiquen cosas que no están bien, porque el pastor muchas veces de él depende de que el pecado entre en la congregación y que uno haga caso omiso, que uno cierre los ojos a la realidad que se vive muchas veces en la congregación. Usted rendirá cuenta de igual manera si le predicaron la palabra y si usted solamente la escuchó, pero fue solamente oidor, pero olvidadizo. Porque se puede predicar la buena palabra, pero también de cada uno de los hermanos depende hacer la palabra o solamente decir la predicación estuvo buena, o decir la predicación no fue para mí, fue para el hermano fulano de tal. Usted el día de mañana rendirá cuenta. Pablo decía que él, como perito arquitecto, él estaba construyendo, pero que cada uno mirara cómo sobreconstruía, que uno mirara cómo edificaba. Entonces cada uno de nosotros también tenemos la responsabilidad. Como pastor, uno tiene la responsabilidad de poder traer una buena palabra. Como pastor, uno tiene que mirar cuando hay unas zorras pequeñas, como dice la palabra. Cuando las zorras están pequeñitas, hermano, en un campo, en un viñedo, en una siembra, y cuando están pequeñitas usted las puede quitar fácilmente. Pero cuando las zorras crecen, cuando las zorras empezaron ya a tener más crías, es más difícil poder quitar esos animales de la siembra. Cuando el pecado empieza, es más fácil poder ponerle mano al asunto. Pero cuando el pecado uno lo deja, es tolerante, es permisivo, ya es bien difícil después querer uno poner mano al asunto. Es difícil. Como líderes, hermanos, también los líderes tienen una responsabilidad. El Señor le permitió que naciera en el año que usted nació. Y los que no somos de Estados Unidos, el Señor le permitió un día que usted viniera a Estados Unidos. Y si usted no conocía del Señor, el Señor le permitió que usted pudiera conocer a Cristo Jesús y que el Espíritu Santo pueda morar en su corazón. El Señor hasta aquí le ha dado el conocimiento que usted tiene.
Y con ese conocimiento el Señor le ha dado responsabilidad. Y con esa responsabilidad el Señor también un día lo va a demandar. Me va a demandar a mí como pastor, pero también a usted le va a demandar como un líder. Porque como un líder usted tiene que estar trabajando a la par conmigo. Como un líder usted tiene que estar velando por el bienestar espiritual de cada uno de los hermanos. Como un buen líder usted tiene que mirar por dónde el enemigo quiere atacar y usted tiene que decir, están atacando por este lado. Y que podamos poner carta al asunto. Pero se necesita. El mensaje, como les digo, no es solamente para la iglesia. No, fue para las 7 iglesias que tuvieron en el primer siglo. No, hermanos, es para cada uno de nosotros. Hermanos, en Apocalipsis solamente miramos a 2 iglesias que no fueron reprendidas por el Señor Jesús. Iglesias que fueron halagadas por el Señor Jesucristo. Iglesias que dice por ahí se le dieron encomio. Le dijeron, tú estás haciendo las cosas bien, síguelas haciendo bien. Eran 7 iglesias, pero de las 7 iglesias solamente 2. Y fue la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. Y yo indagando un poquito, estas iglesias dice que no eran tan grandes en números, hermanos. Ni tampoco eran poderosas en el mundo en su tiempo. Eran iglesias pequeñas. Pero ¿sabe una de las cosas que eran iglesias fieles en medio aún de la persecución? Estas 2 iglesias que habla la Biblia de Esmirna y Filadelfia, hermanos, no eran iglesias ricas económicamente, pero eran ricas espiritualmente. Estas 2 iglesias dependían de Dios, dependían de Cristo Jesús. Y tal vez si hubiera estado uno de los espirituales de ese tiempo, hubieran mirado estas iglesias que probablemente no eran, como dicen, no eran ricas según la historia, iglesias que no podían, iglesias que eran pobres, iglesias que eran pequeñas, hubiera dicho, el Señor no está en ese lugar. Porque muchas veces solamente lo que mira uno como ser humano son apariencias. Y las apariencias, hermanos, engañan. El único que conoce el corazón del pastor es el Señor. El único que conoce la congregación es el Señor, sea grande o sea pequeña. Hay muchos que pueden hablar. Hay muchos que pueden decir como Eliseo, como Samuel cuando fue a orar porque iba a ungir el rey David. Y pudo mirar este hombre a sus hermanos de David. Hombre hermoso, hombre robusto, hombre grande, hombre fuerte. Y este hombre dice, de seguro estoy en la presencia del rey. Pero el Señor le dice, no mires la apariencia, no mires lo grande, lo robusto que esté, no mires lo guapo que es, sino que yo no miro eso, yo eso lo desecho, yo lo que miro es el corazón. El Señor lo que mira es el corazón. El ser humano se puede equivocar, uno puede hablar de más, uno puede decir que es espiritual y puede hablar muchas cosas. Estas iglesias, hermanos, que vamos a hablar, eran iglesias que estaban en su apogeo. La iglesia de Éfeso era una iglesia grande.
Era una iglesia poderosa, era una iglesia que de afuera se miraba que había presencia del Señor. Pero cuando el Señor le habla a esta iglesia, le empieza a reprender porque había empezado bien, pero ya se habían apartado de lo que realmente es. Y yo digo, Señor, a nosotros no nos tiene que importar lo que digan los de afuera. A nosotros no nos tiene que importar lo que diga el enemigo. A nosotros no nos tiene que importar lo que dice el inconverso. A nosotros no nos tienen que importar aún lo que digan los cristianos. Porque el que me va a juzgar un día y el que voy a estar en su presencia será Cristo Jesús. A mí me gustaría ser como Filadelfia. A mí me gustaría que fuéramos como Esmirna, que ciertamente no eran fuertes. Dice, tú eres débil. Y tú dices que eres débil. Pero yo he abierto una puerta. Y esta puerta que yo he abierto no hay nadie que la pueda cerrar. Esta puerta que yo he abierto no hay nadie que pueda cerrar porque yo tengo el poder. El Señor es el poderoso. Y cuando Él abre la puerta, no hay nadie que la cierra. Y cuando el Señor cierra una puerta, no hay nadie que la pueda abrir. Y el Señor dice, por cuanto dice que no tiene fuerza, yo he abierto una puerta. Qué bonito es de que estas iglesias probablemente fueron criticadas por los demás. Yo me imagino una iglesia en su apogeo, la Odisea, una de las iglesias más ricas en su momento, en su tiempo, en su contemporáneo. Se imagina diciendo, no, Esmirna, pobre, nosotros somos ricos. Aquí hay prosperidad. La presencia del Señor está con nosotros. Miren los templos que tenemos. Miren la orquesta que tenemos. Miren el escenario que tenemos. Miren las pantallas que tenemos. Miren la danza que tenemos. Con nosotros está el Señor. Pero lo triste es que el Señor le dice lo contrario. Hermano, no hay nada más triste que seamos aprobados por los hombres y que el Señor nos reprenda. Eso es lo más triste. Yo prefiero, hermano, 1000 veces ser reprobado por los hombres, pero aprobado por Cristo Jesús. Porque el que murió en la cruz del Calvario por mí fue Cristo Jesús. El que derramó su sangre carmesí por mí fue Cristo Jesús. El que me llamó al ministerio es Cristo Jesús. Y el que un día yo le voy a rendir cuenta es Cristo Jesús, no es el hombre. Él dice, el hombre no me puso, el hombre no me llamó, el hombre no me escogió. Porque si hubiera sido por el hombre, hermano, el hombre, si hubiera sido por el hombre, nosotros estamos reprobados. Si hubiera sido por el hombre, nosotros, como dice el hermano Chencho, nos falta 10 para el peso. Si hubiera sido por el hombre dice, este no la va a hacer. Pero no es por el hombre. El hombre no puede dar nada. El que da los ministerios se llama Cristo Jesús. El que respalda se llama Cristo Jesús. Y el que nosotros vamos a rendir cuenta se llama Cristo Jesús. Lo que diga el hombre me interesa poco. Pero lo que diga el Señor Jesús me interesa mucho. Y si dice el Señor que nosotros no podemos tolerar el pecado, no podemos tolerar el pecado. Hermano, han venido aquí personas que quieren trabajar estando en pecado. Lastimosamente uno le dice, no puedo, hermano, lo siento, arregle su vida. Yo puedo decirle que sí,
y probablemente aquí estuvieran trabajando. Pero ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve que lo pueda mirar usted todos los días aquí, perseverando y aplaudiéndole al pecado? No se puede, hermano. Hay cristianos que están en pecado y están en el púlpito ministrando. Y mientras no le quiten los privilegios, ahí van a estar. Pero quítele los privilegios a los que no andan conforme a la voluntad de Dios. Muchos se van. Porque ellos lo que quieren es que ellos puedan servir y no importa cómo estén. Hermano, en el trabajo yo los puedo llevar. Pueden trabajar conmigo aunque estén en adulterio, aunque estén en fornicación, aunque estén viviendo con dos mujeres, los pudiera llevar a trabajar. Les puedo predicar y decirle arregle su vida, porque Cristo viene pronto. Y yo los puedo traer, decirles vamos a la iglesia, y los podemos dejar que estén sentaditos, que estén escuchando la palabra del Señor, que el Señor pueda estar ministrando su vida, su corazón, que el Espíritu Santo pueda hacer pueda hacer ese cambio, que el Espíritu Santo pueda ministrar las vidas, los corazones, y que el día de mañana pueda arreglar su vida, y que el día de mañana pueda servir, pero servir bien. Yo al trabajo lo puedo llevar, le puedo dar trabajo, le puedo pagar, pero que me digan que quieren servir en la congregación sabiendo que no están bien, hermano, lo siento mucho, pero le voy a decir con el dolor en mi corazón, yo prefiero servirle a mi Señor que servirle al hombre, porque el que me llamó es el Señor, el que yo le voy a rendir cuenta un día es el Señor, y el que me conviene estar bien es con el Señor Jesucristo. Porque sí o sí el día de mañana voy a estar en la presencia del Señor, porque establecido está para el hombre que muera una sola vez, porque el día de mañana voy a estar del príncipe enfrente del príncipe de los pastores. El príncipe de los pastores se llama Cristo Jesús, y yo quiero estar bien con Él. Si vamos a quedar como Esmirna, no importa. Si vamos a ser pocos, pero que los pocos tengamos convicción y temor del Señor. Y que si el Señor el día de mañana nos quiere tener una congregación grande, le daremos gloria a Dios, pero lo queremos hacer de la forma correcta. Vamos a predicar la palabra como es. Vamos a apuntar el pecado como es, porque de qué me sirve, mis amados hermanos, de que uno le cubra el pecado a los hermanos según, y que viniera Cristo Jesús y el primero que se quede sea el pastor, y lo segundo, que vengan los hermanos que no se quisieron arrepentir y que vengan a la iglesia, y que podamos escuchar que hay un caos en el mundo, porque algo pasó, porque un acontecimiento grande pasó. Y es que no estábamos esperando a Cristo Jesús, sí, pero hacíamos lo que queríamos, nos practicábamos, hacíamos como la Odisea. ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve yo aplaudirle al pecado? ¿De qué le sirve a usted practicar el pecado? Nos engañamos. Si Cristo viene, nos quedamos. De nada sirve. Esto es lo que tenemos que entender. Estas dos iglesias, hermanos, eran pobres, las iglesias más pobres en ese tiempo. Pero qué casualidad que el Señor Jesús no le dijo ni una mala palabra. No las reprendió, le dio halagos. Sigan así, están aprobadas por mí, yo las amo así, yo las quiero así,
Qué bonito sería que el Señor nos dijera así: reprobados por el hombre, aprobado por Dios; reprobado por los hermanos, aprobado por Jesús. Hermano, lo que tiene peso es lo que dice el Señor Jesús. Lo que digan los hermanos o los demás me tienen pendiente. Le digo: Señor, te seguiremos sirviendo. Yo le pido al Señor que nos dé discernimiento, que amemos a los hermanos. Hay hermanos que están practicando, ¿verdad? Nosotros no los practicando pecados, nosotros no los juzgamos, pero vamos a decirle: eso es amar a los hermanos. No amar a los hermanos es aplaudirle sus sinvergüenzadas, sus pecados. Amar a los hermanos es decirle cuando están mal, aunque muchas veces no va a gustar, aunque muchas veces va a haber diferencia. Pero si esos hermanitos tienen humildad y dicen: es verdad, estamos mal, esos hermanitos, hermanos, el día de mañana nos van a agradecer. Pero le vamos a decir en el amor de Cristo, no para criticarlos o para sentirnos nosotros más superiores, mejor que ellos, no. Es como un buen padre cuando sus hijos están mal, le dice que están mal, que si necesitan que le dan por amor, no por el que los quieren matar. Porque ellos aman a sus hijos. Porque ellos saben cuántos desvelos llevaron. Porque ellos saben cuánto pagaron de los Pampers. Porque ellos saben cómo les ha costado esos hijos. Y cuando los hijos están mal, los van a corregir porque ellos quieren que sean hombres y mujeres de bien. Eso es amor. No tolerar el pecado. No tolerar cosas que al día de mañana, en vez de que usted se sienta con ese orgullo santo, usted se va a sentir avergonzado. Eso es amor. Amar es decirle a los hermanos cuando no está bien, pero en amor. Y si los hermanos dicen que está bien, vamos a ponerle mano al asunto, gloria a Dios. Pero si dicen: no, aquí no me quieren, voy a buscar otra iglesia a donde me acepten tal como soy, porque el Señor dice que vengamos tal y como estamos. Hermanos, sí, que vengamos tal y como estamos, pero cuando uno ya conoce a Cristo Jesús, tiene que ponerle mano a donde uno no está bien. Y solamente vamos a mirar de paso estas iglesias. No vamos a meternos en estas dos iglesias, que es la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Esmirna. Hermanos, el Señor no mira las apariencias, el Señor mira el corazón. Las señales del descuido, hermano, espiritual, vámonos a Apocalipsis 2:1. Apocalipsis 2:1. Hermanos, el descuido espiritual no comienza cuando alguien deja de ir a la iglesia. No comienza entonces.
El descuido espiritual, hermanos, comienza cuando dejamos de amar a Cristo Jesús. El descuido espiritual se pierde, hermanos, cuando Jesús deja de ser el centro de nuestra vida. El descuido espiritual llega cuando se pierde, cuando empezamos a tolerar lo que es el pecado y se empieza a vivir solo de apariencia. Las apariencias no sirven. Las apariencias, nosotros podemos engañar a un hermano o pudiéramos engañar a una congregación, pero a Jesús nadie lo puede engañar. Como dicen por ahí, no ha nacido alguien y no nacerá alguien que pueda engañar a Cristo Jesús. Las apariencias en el cristianismo no sirven. Si nos hemos descuidado, el Señor Jesús no nos desecha. Él nos llama al arrepentimiento y a la restauración. Vamos a ir entonces a Apocalipsis 2 del 1 al 5 y dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstol y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda pues de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y te quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Iglesia de Éfeso. En esta iglesia, hermano, miramos algunos puntos fuertes de esta iglesia. Esta iglesia era una iglesia activa. Trabajaba duramente. Probablemente, hermano, trabajaba, hermano, mucho más que nosotros. Esta iglesia estaba activa, comprometida en la obra del Señor. Y digo, nosotros que somos, hermano, estas iglesias se miraban poderosas. Yo me imagino que si nosotros hubiéramos estado, hermano, y nos hubiéramos quedado impresionados. Esta iglesia, hermano, amaba la santidad. Otro de sus puntos fuertes. Esta iglesia tenía buena doctrina, no aceptaba a los falsos. Ellos estaban con sus oídos, hermanos, bien abiertos para escuchar lo que le estaban predicando. Estamos hablando en el primer siglo, donde todavía estaba el apóstol Juan, pero ellos estaban pendientes, mirando qué era lo que se les estaba predicando. Y la Biblia dice que venían muchos diciendo que eran apóstoles, y ellos tenían discernimiento espiritual. Ellos podían discernir, ellos estaban escuchando qué era lo que le estaban dando. Y dice, tú los has encontrado mentirosos, esos apóstoles.
tenían ese discernimiento espiritual, probaban los que decían ser, pero no eran mentirosos. Esta iglesia, hermano, tenía perseverancia, soportaban las pruebas, estaban en medio de tribulaciones y se soportaban sin rendirse. Trabajaban constantemente en la obra del Señor, servían y no desmayaban. Y aborrecían las obras de las tinieblas, las cuales el Señor Jesucristo le dice: yo también aborrezco. Era una iglesia, hermano, que estaba firme. Era una iglesia que trabajaba duro. Era una iglesia que cuidaba la verdad. Pero se descuidaron. Y nosotros, hermanos, tenemos que estar velando para no descuidarnos. No solamente eso le corresponde a los pastores. A cada uno de nosotros nos corresponde estar nosotros velando. Cuando usted está recibiendo palabra, usted se está alimentando su alma. El Señor dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando hablamos palabra de Dios, eso es pan, eso es alimento para el alma. Y su alma es eterna, y su alma es valiosa. Y usted, mi amado hermano, tiene que estar pendiente de lo que se le está hablando. Usted tiene que estar velando. Si usted escucha, ¿verdad?, predicaciones, tiene que estar velando. Si alguien habla con usted, tiene que estar velando, porque es su alma. Pues ellos velaban, pero se descuidaron. Hermanos, sus puntos débiles de la iglesia de Éfeso, el Señor Jesús le dice que habían dejado su primer amor. Apocalipsis 2:4, ¿qué nos dice? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ya no tenían pasión. Su relación con Dios se volvió mecánica. Trabajaban mucho, pero descuidaron al dueño de la obra. Eran correctos para enseñar, pero fríos de corazón. Hermanos, ¿qué podemos aprender de la iglesia de Éfeso? Aprendemos que el amor por Dios debe ser el primero y la base de nuestra vida. Aprendemos que el amor de Dios tiene que ser el motor de la iglesia. Maneje, hermano, usted un carro sin motor. Ese carro no va para ningún lado. Si el Señor no es el motor de la iglesia no va para ningún lado. ¿Se le puede mover las emociones a los hermanos? Sí. Se le puede decir, hermano, miren cómo el Señor me ha prosperado. Usted quiere prosperidad, venga y pacte con el Señor. Traiga sus ofrendas. ¿Podemos mover las emociones? Sí se puede hacer. Pero lo importante de una iglesia es que el Señor Jesucristo sea el motor de esa iglesia. Porque si el Señor está con nosotros, llegaremos lejos. Como decía Moisés, si tu presencia no va con nosotros, no nos saque, no nos lleve. Que nosotros podamos decirle, Señor, que su presencia siempre se mantenga aquí en Maranata.
Que su presencia se mantenga en nuestros carros, que su presencia se mantenga en nuestras casas, que su presencia siempre esté con nosotros. Que haya lucha, haya prueba, haya tribulaciones, haya momentos difíciles, lo que sea, pero que su presencia nunca nos falte. Porque Él debe de ser el motor de nosotros, hermano. El Señor Jesús debe de ser el motor de cada uno de nosotros. No basta, hermano, aprendemos que no basta solamente hacer lo correcto. Hay que hacerlo por amor a Dios. Dios mira el corazón y no solamente las obras, hermano. Aprenda esto, Dios mira el corazón y no solamente las obras. Nunca dejemos a Jesús, nunca descuidemos nuestra relación con Él. Él es y debería ser siempre nuestro primer amor. Si hemos dejado, hermano, nuestro primer amor, es hora de arrepentirnos y volvernos atrás. Vamos a mirar la iglesia de Sardis, hermano. Apocalipsis 3:1 al 6. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras que tienen nombre, de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré el nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. La iglesia de Sardis. Punto fuerte de esta iglesia, hermano. Esta iglesia tenía buena reputación para con los de afuera. Tenía nombre esta iglesia, que estaba viva, que estaba avivada. La gente pensaba que era una iglesia de fuego, hermano, viva. Hermanos, pero dentro de esta iglesia había un grupito fiel. No todos estaban mal. Había algunos que no habían manchado, dice el Señor Jesús, sus vestiduras. Había algunos que se habían guardado para el Señor. Iglesias grandes, hermano, muchas veces siguen de pies porque hay un pequeño remanente en la congregación. No porque muchas veces los líderes estén bien, no muchas veces porque el pastor esté bien, sino que porque hay hermanitos dentro de la congregación, como dice Jesús, que no han manchado sus vestiduras. En otras palabras, que no están practicando el pecado, sino que se han mantenido en santidad, y gracias a esos hermanitos la iglesia sigue caminando.
esta iglesia decía que vivía. Una iglesia poderosa, hermano. Sus puntos débiles, hermanos, se habían descuidado espiritualmente, en la vigilancia espiritual estaban fallando. Eran hermanos superficiales, hacían obra, pero no de corazón, por lo cual no llenaban el estándar y la expectativa del Señor Jesucristo. Hermanos, ¿qué aprendemos de esta iglesia de Sardis? Aprendemos que no basta solamente tener fama. Dios mira la realidad. Tener fama quiere decir que la iglesia pueda ser conocida en todo el mundo. Pero no basta eso. Porque el Señor mira la realidad. No basta solamente ser conocida en su ciudad. No basta solamente ser conocida en el condado donde está. No basta solamente ser conocida en el estado donde está, en el país donde está. No basta eso. Porque el Señor mira la realidad. ¿Qué aprendemos, hermanos? Aprendemos que se puede aparentar tener vida espiritual y estar realmente vacío. Eso es lo que aprendemos de esta iglesia. Aprendemos, hermanos, que no todo crecimiento espuma es vida. Aprenda esto. No todo crecimiento es vida. No todo crecimiento es aprobado por el Señor. Hermano, hay iglesias grandes, enormes, que no se está predicando la sana doctrina, y sin embargo ahí están, son famosas, son reconocidas, la conocen por todos los lugares, la conocen por la radio, la conocen por Facebook, la conocen por televisión. ¿A dónde no los conocen? Tienen nombre de que viven, pero dice el Señor, estás muerto. Si tú estás así es porque hay un remanente pequeñito que día y noche están clamando al Señor. No todo crecimiento espuma es realmente de parte de Dios. Qué bueno que todos los ministerios que crecen dijeran, no, es el Señor. Pero aprendemos en la primera iglesia del siglo que no todo crecimiento espuma viene de parte de Dios. No todos, hermano. Hay sectas, hermano, que han crecido enormemente. No predican la verdad. Están en la mentira y han crecido. Y el Señor está ahí. Tal vez un pequeño remanente, como dice esta iglesia, no han manchado su vestidura. Ese pequeño remanente es solamente el que se va a ir, dice el Señor, lo que hemos leído. Ellos van a andar, ese pequeño remanente, con el Señor allá en la eternidad. Pero si eran más, entonces ¿por qué un pequeño remanente? ¿No es que estaba viva esta iglesia? O los de afuera, cuando miraban a esta iglesia, decían, wow, aquí sí hay presencia del Señor. Mira el edificio cómo está. Mira los servicios que están dando. Hay 5 servicios, hay 5 pastores, porque no se dan abasto. Tienen tremendos ministerios de alabanza. Tienen esto, tienen lo otro. Son reconocidos a nivel internacional. Ellos sí tienen presencia del Señor. Y si son gritones, más, hermanos. Porque
la santidad y la presencia del Señor en muchas iglesias se mide de acuerdo a los gritos que haya. Si gritan más, si se despeinan más, si se tiran más, entonces hay presencia de Dios. ¿Y quién dice eso, hermanos? Miramos una iglesia en Corintios, que eran los que más gritaban, los que más hablaban en lengua, eran los desordenados. Y sin embargo, Pablo los tuvo que reprender. Miramos cuando los hijos de Elí se fueron, esos rebeldes que iban a pelear y se llevaron el arca del pacto y empezaron a gritar y dijeron sus enemigos, ellos se asustaron y dijeron: de seguro la presencia de Dios está en ese lugar. Se estaban amedrentando porque ellos pensaban que la presencia estaba en ese lugar, porque ellos no tenían discernimiento, porque ellos no conocían del Señor, porque ellos solamente escuchaban los gritos y de acuerdo a los gritos que hacían los israelitas decían: no, la presencia de Dios está en ese lugar. Cuando no había presencia de Dios, cuando esa gente estaba en rebeldía, cuando esas personas, cuando esos que supuestamente los hijos de Elí eran los que iban a seguir el sacerdocio, ellos se tenían que guardar, ellos tenían que estar consagrados para que cuando ellos llegara su turno, ellos pudieran seguir lo que era el sacerdocio. Pero estos hombres sin vergüenza metían mujeres, rameras ahí. Esos sinvergüenza agarraban la carne. Ellos no tenían temor del Señor, no tenían temblor del Señor. Y cuando ellos van y gritan y todo eso, dicen: no, la presencia del Señor está en ese lugar. Y no había presencia, eran solamente gritos. Es como dicen los hermanos, solamente llamarada de tusa, pero presencia del Señor no había ahí. ¿Por qué? Porque cuando después que fueron a pelear, fueron derrotados. Y ahí se pudo mirar que el Señor no estaba con ellos. Y hay iglesias que se miden por eso. Oh, yo hago esto y me despeino y todo eso. Presencia del Señor. Grito y hago lo otro, presencia del Señor. Se tira otro por allá, presencia del Señor. Y no cambia. La lengua la tienen más grande que las corbatas. Muchas veces ponen discordia entre los hermanos. No hay amor. Lo que son emociones. Está bien cuando hay presencia de Dios. Pero saben, hermanos, cuando hay presencia de Dios, se puede mirar los frutos del Espíritu Santo. Puede haber amor donde no había, donde antes había odio. Hay paciencia para con los demás que no saben. Y se pueden mirar todos los frutos del Espíritu Santo. Nosotros podemos salir revolcados y seguir viviendo en el pecado. Y dice: se movió el Señor, hay presencia del Señor en ese lugar. Hermanos, nosotros no vivimos de apariencia, vivimos de realidades. Amamos al Señor y deseamos que el Espíritu Santo se mueva conforme Él quiera, darle la libertad. Pero va a ser como Él quiera, no como nosotros nos han inculcado o tenemos un ¿cómo le llaman? Estereotipo. O si usted hace esto es que hay presencia del Señor. Si usted empieza a mover la mano, hay presencia del Señor. Hermano, yo la puedo mover. Yo he mirado que hay personas que dicen que son cristianas, están, hermano, en fornicación y el Señor según las toca, pero no quieren casarse. Y yo digo: Señor, perdóname, yo no quiero pecar,
Si algo yo tengo cuidado, hermano, y siempre se lo digo de corazón, es que yo digo, no es el Espíritu Santo. Porque algo que yo quiero es yo nunca ofender al Espíritu Santo. Yo quiero tener una afinidad con el Espíritu Santo, que nos llene de su presencia el Espíritu Santo. Pero nos han inculcado eso, hermano, y son cosas que se tienen que ir. Hermano, lo vamos a dejar hasta ahí, esas dos iglesias, y yo creo que vamos a seguir. Voy a seguir con esta serie de enseñanza del descuido espiritual. Necesitamos, hermano, no descuidarnos. Hermano, un descuido, hermano, no se descuide. Si usted se descuida, lo que va a pasar es que después va a venir tibieza espiritual. Usted después ya no va a querer venir a la iglesia. Pero no va a pasar cuando usted no quiera venir a la iglesia. Eso ocurre antes. Es como cuando las personas pecan. Dice por ahí, ay, me resbalé. No, hermano, no se resbaló. Eso primero lo anidó en su corazón, en su mente. Miró la forma cómo hacerlo y después lo practicó. Así también es el descuido espiritual. El descuido espiritual lleva tiempo. Y ya después llega el momento que ya uno ya no quiere nada con el Señor. El Señor está ahí, como le dijo a la iglesia de la Odisea. En la iglesia de la Odisea, hermano, dice que el Señor estaba tocando a la puerta. Esta iglesia lo había dejado al Señor Jesús. Hermano, la Odisea era una de las iglesias más poderosas en ese momento. Yo me imagino que la iglesia de la Odisea, ellos decían somos ricos, y eran ricos, pues. Y yo me imagino, ¿verdad? Que andaban con su blin blin. Yo me imagino. Andaban bien alajados y todo eso, porque eran ricos, tenían dinero. Pero el Señor les dice, ustedes son pobres, desaventurados. Estaban desnudos, dice. Y al Señor los habían dejado afuera. El mero, hermano, lo habían dejado afuera. La razón por la que nosotros venimos aquí se llama Cristo Jesús. La razón por la que venimos aquí es que venimos a adorar al Padre, al Hijo, y el Espíritu Santo nos ayuda. Pero qué triste, hermano, de que nosotros estemos bien acomodaditos aquí y el Señor dice, estoy afuera de la puerta tocando para ver si alguien me abre la puerta. Que si nosotros nos hemos descuidado y hemos hecho eso, hermano, es tiempo de volver a nuestro Señor Jesucristo. Póngase sobre sus pies.